Muy bien, bienvenidos al paso 19 de su grado aprendiz. Estamos en el grado aprendiz, ¿no? En el nivel aprendiz, grado uno. Este es el último grado de este nivel. Ya un pasito más y debemos estar pasando a otro nivel, ¿de acuerdo? Así que animarles a seguir avanzando. Eso quiere decir que estamos avanzando. En todo este bloque de estos pasos, estamos viendo un poco de cristología, ¿de acuerdo? Cristología normalmente pues se desarrolla en todo un curso de 3, 6 meses, ¿no? Nosotros estamos haciendo un barrido básico, hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo seguramente en el camino, pero es bastante edificante, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, estábamos viendo ya, hemos visto a Cristo preencarnado, ¿no? Preencarnado, no es un ser que apareció, que fue creado como un hombre más y comenzó a existir. No, él existe desde la eternidad, ¿de acuerdo? Vimos la deidad, su divinidad, él es Dios, él es Dios. Hemos visto que es parte de la Trinidad, él es la segunda persona de la Trinidad, así que ahí tenemos ese material, ese paso que hemos dado. El paso anterior vimos la encarnación, vimos el misterio de la encarnación. Dios haciéndose hombre, Dios encarnándose. Dios tomando nuestra forma, tomando nuestra humanidad, ¿de acuerdo? Y ahí quedó una preguntita pendiente, la vamos a resolver ahora. Y Dios hombre, lo que nosotros, o en teología se conoce como la unión hipostática. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Mucho material, hay mucho material, pero vamos a tratar de cubrirlo lo más importante, o yo creo conforme vamos avanzando en nuestro curso, vamos a ir aprendiendo un poco más, ¿de acuerdo? Les animo a ver las herejías. Las herejías nos ayudan a comprender las malas comprensiones, valga la redundancia, que teníamos de Cristo, o se tiene, o algunas sectas, ¿no? Identificar muchas sectas que se desvían de la doctrina, de la sana doctrina, de lo correcto, de lo que Dios dice en la Escritura. Dios mediante, el próximo paso será Cristo glorificado, ¿de acuerdo? Poquito vamos a hablar del futuro. Este cuadrito nos ayuda a entender un poquito, ¿no? Tenemos la Trinidad, ya hemos estudiado un poco sobre la Trinidad, ya tenemos conocimiento básico sobre ello, así que es fácil entender este triangulito. La segunda persona de la Trinidad se encarna y pasa a ser Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. La segunda persona de la Trinidad tomando dos naturalezas, adquiriendo dos naturalezas. Tenía la divina y ahora también tiene la humana, ¿de acuerdo? La divina y la humana. Ojo con este dato, acuérdense, Jesucristo es una sola persona, ¿ya? No son dos personas, una divina y otra humana. No son dos personas con criterios diferentes, ¿ya? Esa es una herejía, ¿ya? Esa es una herejía. Es una sola persona con dos naturalezas, ¿ya? Una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Y para eso nos ayuda bastante este otro cuadrito. Acuérdense de eso también. Él no es mitad, mitad, ¿de acuerdo? Él no es mitad, mitad. No es mitad hombre, mitad Dios. No es un semidios. Es 100% hombre, 100% hombre, un hombre perfecto, es más, en un hombre perfecto, y es 100% Dios, ¿de acuerdo? No es que es 50-50, mitad, mitad, no. 100% hombre y 100% Dios. Otro dato más que debemos entender es que las naturalezas no se mezclan, ¿de acuerdo? No es que ha habido una mezcla entre lo divino y lo humano. Se han amalgamado, ¿no? O se han fusionado, o se han emulsionado, no. No se puede mezclar las naturalezas, ¿de acuerdo? Ahora, el otro criterio que hay que tener es que tampoco sus naturalezas se pueden separar. Para efectos de estudio, siempre hacemos, Jesús se cansó, está en su naturaleza humana, ¿ya? El Señor caminó sobre las aguas, su naturaleza divina. Lo entendemos así, pero ese es separar las naturalezas. Para efectos de estudio, lo podemos interpretar así, pero cuando entendemos que Jesucristo estaba cansado, ¿no? O tenía sed, también en su naturaleza divina estaba teniendo sed, ¿de acuerdo?
Es importante entender eso, ¿ya? Es bien fácil deslizarse en una herejía, ¿ya? En la cristología o en la Trinidad, es bien fácil deslizarse en una herejía. Muchas veces, muchas herejías no nacieron propiamente pensando ir en contra de la sana doctrina. Muchas herejías se formaron defendiendo, ¿no? Y por defender a una postura teológica, se deslizaban al otro extremo, ¿no? Y caían en otra herejía. Entonces, por eso que estoy haciendo la serie de herejías, para entender un poquito también. Bueno, seguimos avanzando en nuestro tema. Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿de acuerdo? La palabra era Dios, el logos era Dios. En el 14 no dice quién es esta palabra, quién es este verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿de acuerdo? Fue hecho carne, dice, y habitó, ¿no? Hizo un tabernáculo, hizo una casa, ¿ya? La palabra ahí, habitó, es la palabra de tabernaculizar, hacerse una casa, hacerse una tienda, hacerse, ¿no? Una carpa, hacerse un cuerpo, eso es lo que está diciendo. Y habitó entre nosotros. Ya dijimos que no es 50% Dios, no es 50% hombre, es 100% Dios, 100% hombre. Una sola persona con dos naturalezas, ¿ya? Estos son conceptos que debemos tener claro. Todo esto sabe en base al estudio de la Escritura y toda la discusión que ha habido a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, ¿no? No es un hombre endiosado, no es que un hombre estuvo por ahí, un hombrecito perdido, y ¡pum! Vino el Espíritu Santo, ya, tú eres el Mesías ahora, y ¡pum! Asumió, le cambió como una cosa esquizofrénica, ¿no? Le cambió, ahora soy el Mesías. No es así, ¿ya? Tampoco es Dios minimizado a una forma de hombre. No es que se haya minimizado. Se humilla, ¿de acuerdo? Se considera como una humillación, como una limitación de Dios, ¿de acuerdo? Al adquirir nuestra naturaleza humana. Pero no es Dios minimizado hasta hacerse un hombre, no es así. No asume hay una herejía que dice que asume su deidad, ¿no? Es un hombre que cuando es bautizado, pum, viene el Espíritu Santo y se vuelve Cristo. Tiene la divinidad, se vuelve Jesucristo, Cristo divino. Y cuando está en la cruz, ese espíritu lo abandona y queda un hombre ahí en la cruz. No podría ser tampoco, eso es una herejía, porque tenía que ser, si muere un hombre por toda la humanidad, no tendría sentido, tendría que ser una vida especial para poder pagar la paga, para hacer la paga del pecado, ¿no? No es el ángel Miguel, ¿no? Lo menciono porque hay herejías que lo dicen. Ah, Jesús es el ángel Miguel. No es así. No es un espíritu, no es un fantasma, no es una apariencia. Esto es lo que decía el docetismo, ¿ya? La unión hipostática, ¿no? La encarnación tiene que ver, ¿no? La encarnación. Dios antes, preexistente, estaba en su estado divino, pero cuando viene y se encarna, ¿no? A través del nacimiento virginal. Ahora, este nacimiento virginal es un concepto heredado de la iglesia, sobre todo del catolicismo romano. Un mejor entendimiento, ¿no? Del nacimiento virginal sería una concepción virginal, ¿ya? Hay una concepción virginal. Primera de Juan 1:1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Esto ya lo hemos estudiado en los pasos anteriores, ya hemos visto, ¿no? Mismo Juan va a decir, Jesucristo ha venido en carne, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el comienzo de la iglesia, incluso cuando estaba Juan, ya estaba viendo gente que decía que Jesucristo era como un fantasma, que no pudo haberse mezclado con la carne, porque la carne es mala. Y ese es un concepto gnóstico, es un concepto bastante griego, que la carne es mala y el espíritu es bueno, ¿ya? Entonces, esos pensamientos se estaban metiendo a la iglesia. Son como los movimientos que hasta ahora hay, ¿no? Que se meten a la iglesia. Los movimientos son así. Son pensamientos filosóficos, entender criterios humanos, y se crea un movimiento y se mete en la iglesia. El movimiento que se estaba viendo en ese entonces era el pensamiento helénico, el pensamiento griego, el gnosticismo, ¿ya? Un inicio del gnosticismo. Si bien es cierto, el gnosticismo nace en el siglo II aproximadamente, pero en el tiempo de Juan, en el siglo I, con el nacimiento de la iglesia ya había ese pensamiento platónico, ¿no? Ese pensamiento griego, que la carne es mala y el espíritu es bueno. Entonces ya no, entonces no puede haberse juntado, ¿ya? Por eso que Juan va a escribir esta carta y va a decir esto en sus cartas.
la unión virginal, ¿no? La concepción virginal hace posible la unión hipostática. La unión hipostática es ese criterio, ¿no? Un hombre, dos naturalezas, humana y divina, ¿ya? Acá Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Acá Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, envió. Habla de preexistencia, mismo Isaías, 700 años antes escribe Isaías. Ya, hijo nos es dado, ¿no? Niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, un hijo nos es dado. Dios puede hacer, pudo haber hecho un cuerpo, ¿no? En el cielo y pum, haberlo hecho aparecer acá, como lo hizo Adán de repente. Formaron un Adán, un segundo Adán y darle ese grito. ¿Pudo haberlo hecho? Sí. Pudo haber usado padres humanos también, un hombre, una mujer, y darle la divinidad. Pudo haberlo hecho también. Pero tendríamos siempre la duda, ¿no? ¿Puede ser posible esto? ¿Se puede haber dado esto? Entonces, entendemos que la unión hipostática, la concepción sin intervención de padre humano, ¿no? En este caso, José no era el padre biológico, solamente una madre humana, ¿de acuerdo? La Virgen María, la cual era virgen, por supuesto ahí, Virgen María, la cual no, o sea, no había conocido varón. ¿Ya? No había tenido intimidad, no había tenido relaciones. Este cuadrito nos ayuda a comprender un poquito las naturalezas. Dios Padre, ¿qué naturaleza tiene? Divina. Espíritu Santo, ¿qué naturaleza tiene? Divina. María, ¿qué naturaleza tiene? Humana, humana, ¿de acuerdo? Ella no tiene naturaleza divina. Por más que haya dogmas religiosos en los cuales la canonizan, la divinizan, lo que sea. No, ella siempre ha tenido naturaleza humana, ¿de acuerdo? Los ángeles no tienen naturaleza ni divina ni humana, ¿de acuerdo? Son seres espirituales, creados por Dios, ¿ya? El único que tiene dos naturalezas es Jesucristo, y eso es lo que tenemos que entenderlo. Por eso que esta doctrina es importante. Él tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso que Él puede hacer ese puente entre los hombres y Dios. Y acá nos ayuda a comprender un poquito este cuadrito. A ver. Este cuadrito de acá, ¿no? Este puente, el hombre nada más. Este puente no puede llegar a Dios. ¿Quién sería el hombre? Acá entra la Virgen María, Moisés, Abraham, Noé. Todos los hombres entran acá, ¿de acuerdo? En el puente B solamente está Dios. Acá está Dios Padre, acá está el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? No puede estar donde hay pecado, no hay un puente completo acá, solamente hay divinidad. En la D vendría a ser pues ni Dios ni en los hombres, ¿no? Te vendrían a ser los ángeles, ¿no? Los ángeles. Y en el C, el único que hace el puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿de acuerdo? Jesucristo. Y este cuadrito nos ayuda a entender un poquito más esta doctrina, ¿ya? A ver, nació una pregunta en el paso anterior, una hermanita me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Dice, ¿el Señor Jesús tenía el ADN de la Virgen María? Una pregunta muy interesante, ¿no? Muy técnica, muy científica, ¿no? Entonces, no lo respondimos del paso anterior, por eso que he preparado este estudio y acá vamos a responder. Hay que entender que el varón es el que engendra, ¿de acuerdo? El varón es el que engendra, ¿no? Ese es el criterio, ese es el tecnicismo, ¿no? El varón engendra y la mujer concibe. El hombre entrega, la mujer recepciona, ¿de acuerdo? Un óvulo, un espermatozoide. Eso es lo que estamos diciendo acá. El varón engendra, la mujer concibe. Hebreos, ¿qué nos dice? Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Está hablando Dios, Dios Padre, ¿ya? Esta preguntita he traído es todo un estudio también. No lo vamos a responder acá. Lo que quiero resaltar es que dice, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, habla del posterior a la glorificación. Otros teólogos dicen cuando el Señor Jesús viene a la tierra. Pero no vamos a responder esa pregunta hoy, sino que eso es lo que está diciendo. Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿De acuerdo? Está hablando el Padre de introducir, de engendrar. El pasaje de Lucas nos ayuda bastante. Lucas 1, 26 al 28 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sexto mes. En lo anterior estaba hablando de Elizabeth, su pariente, ¿no? A una virgen, acá virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen, otra vez, era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, se asustó y pensaba ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, hallado gracia, Dios elige a ella, ¿no? Por su cariño, por su bondad, ¿no? Y ahora dice, ahora concebirás en tu vientre. Interesante este texto. Nos dice que María iba a concebir en su vientre, ¿de acuerdo? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿no? De linaje, eso es lo que está diciendo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Pueblo de Israel, ¿no? Y su reino no tendrá fin. El de David vemos que tuvo fin, se dividió, se perdió en el tiempo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era virgen, confirmado por ella misma. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. Y la que llamaban estéril, se burlaban de ella, ¿no? De Elizabeth. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a lo que has dicho de parte de Dios, que se haga, ¿no? Y el ángel se fue de su presencia. Este pasaje bíblico nos ayuda a responder la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿El Señor Jesús tenía el ADN de la Virgen María? La respuesta es sí y no sé. Sí, tenía el ADN, sí y no sé. ¿Por qué sí? Sí, porque acá nos dice la escritura que iba a concebir, o sea, María iba a recibir. Entonces, para concebir se necesita un óvulo y un espermatozoide. Ese óvulo lo iba a tomar de María. ¿De acuerdo? Entonces, en base a este texto, entendemos que sí hubo una intervención humana de parte de María a través del óvulo. Pero se necesita un espermatozoide para que haya formación de criatura. Entonces, no hay intervención humana, no hay intervención de padre. Tampoco decíamos que es blasfemo decir que hubo una intervención sexual. Mucho más peor de Dios, ¿de acuerdo? O sea, no puede haber una intervención de Dios. No, Dios no necesita una intervención sexual para ser Dios. Por eso es que el ángel le dice, ¿no? 6 meses después viene de visitar a Elizabeth. Y acá le dice, porque Elizabeth está gestando ya, ha concebido un hijo en su vejez, ¿no? La que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. O sea, ¿cómo va a ser eso? Le preguntó María. ¿Cómo va a ser eso si no conozco varón? Tú no te preocupes, ¿no? Nada imposible para Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿no? Acá vemos la Trinidad completa en la obra de la concepción virginal. Vemos al Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? Y el Hijo de Dios es el que va a nacer. La Trinidad completa está acá. Ahora, por ese sí, por eso que la respuesta es sí. ¿Por qué la respuesta también es no sé? ¿Por qué? Porque tratar de explicar cómo hizo aparecer el espermatozoide, o si hubo o no hubo un espermatozoide. La cuestión es que tenía que haber algo ahí. ¿Por qué? Porque si decimos que solamente fue formado del óvulo de María, nosotros ahora entendemos que la criatura, una criatura, si hubiera sido solamente el óvulo, hubiera sido de repente un clon de María, ¿no? Solamente el ADN o una clonación de María, y hubiera sido mujer en todo caso, porque el que da el sexo en una formación es el espermatozoide. La mujer solamente determina mujer. El hombre es el que tiene el X y la Y, que es el que la Y determina que sea un sexo masculino. Y el Señor Jesús nació como varón, como hombre. Hombre del sexo masculino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pasó? Tratar de explicarlo es tratar de explicar cómo Dios hace las cosas. Para Dios nada es imposible, le dice el ángel. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Cómo hizo esa formación de un niñito, de un embrión?
a través nosotros lo entendemos ahora de un óvulo y un espermatozoide, así lo entendemos ahora, pero ¿cómo lo hizo? No sabemos. Ese es tratar de determinar cómo Dios hizo el milagro. Nosotros lo que conocemos y lo que sabemos es que tratamos de entenderlo, pero tratar de explicar cómo Dios hizo el milagro me meto en un tema, por eso que digo no sé, porque cómo hizo Dios, si usó o no usó, qué habrá hecho, no sabemos. No sé, por digo, no sé. Sí, dice concebirás, dice que María concibe, o sea, María contribuye con un óvulo, pero cómo se formó, no lo sabemos, si Dios formó o no formó. Ahora, adelantándonos a la respuesta de otra pregunta es si el Señor Jesús, si nació de María, pudo haber adquirido la naturaleza pecaminosa. Sí, podría haber adquirido. Ahorita lo vamos a ver. Pero este pasaje nos ayuda a entender y nos va a ayudar en lo siguiente que vamos a ir avanzando. Porque dice, porque tanto el Espíritu Santo como el poder del Altísimo, ¿no? Por lo cual también el santo ser, el ser santo, este ser en algunos no está, dice santo nomás, ¿ya? O sea, el santo que va a nacer, ¿no? Ese va a ser el Hijo de Dios. O sea, esto ya nos está diciendo que no va a tener la naturaleza pecaminosa. O sea, en este texto ya está implícito que el Señor Jesucristo no iba a tener la naturaleza pecaminosa. Iba a tener la naturaleza humana, sí, pero no la naturaleza pecaminosa, porque este texto nos dice eso. Por eso que lo he resaltado ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí avanzamos. Dios prepara un cuerpo. Qué interesante, ¿no? Hebreo dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, ¿no? Hay pasajes bíblicos que nos ayudan a comprender. Por eso que yo digo, no sé, porque acá dice, me preparaste un cuerpo. ¿Quién preparó el cuerpo? El mismo Dios. Ya sabemos que José no es el padre biológico del Señor Jesús, ya lo sabemos. María no siguió siendo virgen después tampoco. Ya dice, el nacimiento de Jesús fue así, estando María desposada con su madre, y esto ya lo cuenta Mateo, ya no Lucas. Con José, antes que se juntasen, interesante, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Acá Mateo nos cuenta también la historia desde su perspectiva, ¿no? Desde su enfoque, nos dice lo mismo prácticamente, que María concibió del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo hace esa obra de insertar a la segunda persona de la Trinidad. Así lo entendemos. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, José dijo, uy, yo no hice nada. Acá María hizo alguna travesura y yo no soy responsable de eso. Por eso quiso dejarla. Porque si él hubiera dicho, bueno, ya yo soy responsable. Entonces, esto también nos dice que no fue el padre él. ¿De acuerdo? Ahora, no es justo porque quería dejarla en secreto, es justo porque cumplía la ley. José era justo de la perspectiva judía, o sea, un cumplidor de la ley. Él no podía casarse con una mujer injuriada o una mujer adúltera. Entonces la ley, él era un hombre justo. Pero era bonachón, podríamos decir, porque no quería avergonzarla públicamente. Por eso quiso dejarlo en secreto. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, a ver, y pensando en esto, dice aquí el ángel le dice, tranquilo, José, ¿no? Es obra del Espíritu Santo, que dice, porque lo que en ella es engendrado, ¿quién engendra? El varón, del Espíritu Santo es. Acá le dice que María concibió del Espíritu Santo, y acá dice que el que hizo la obra, el que engendró, es el Espíritu Santo. Entonces, esto también nos ayuda a responder la pregunta anterior, ¿de acuerdo? Por eso yo decía sí y no sé, pues no puedo explicar el milagro, ¿ya? Salvará a su pueblo, ya sabemos, ¿no? Acá hay aquí una virgen concebirá, esto también lo sabemos, ya lo hemos estudiado. ¿Qué más? Aprovechando este punto, había una historia ya en los tiempos del Señor Jesús que María había sido infiel con un soldado romano llamado Pantera, así como el animal, ¿ya? Entonces, es una historia que se filtró por ahí, ¿no? Obviamente es una difamación. También los judíos en Juan 8:41, por ahí lo dice que nosotros sabemos quién es nuestro padre, ¿no? No somos hijos de adulterio, dice, ¿no? Como dando a entender de que José no era el padre de Jesús, ¿no? Que no sabía quién era su padre. O sea, esa investigación seguramente que habían hecho los judíos, los fariseos, los saduceos, los religiosos, se había filtrado ya. Entonces, habían hecho esa averiguación.
Entonces, el Señor Jesús, eso nos confirma también que José no era el Padre. Entonces, nosotros ahora sabemos quién es el Padre. Es el mismo Dios haciendo una intervención, ingresando en esta humanidad a la segunda persona de la Trinidad. ¿De acuerdo? Los hijos de José y María. Entonces ya sabemos que José, acá es interesante en este último versículo de Mateo 1:25, dice, pero no la conoció, o sea, eso es un eufemismo, no tuvo relaciones sexuales con María, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que dio a luz. Acá Mateo lo cuenta. Pero no la concibió hasta que dio a luz a su hijo primogénito, al Señor Jesús. ¿De acuerdo? Y acá estos textos de Marcos 6:3 y Mateo 13:55 y 56 nos dicen los nombres de sus hermanos o medios hermanos en todo caso, ¿no? Jacobo, José, Judas y Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas, este es plural en el griego. Entonces, ¿qué quiere decir? No tenía una hermana. Al menos dos hermanas tenía, si es que no más. Pero porque es plural, entendemos que dos o más hermanas. ¿Ya? Entonces, María con José tuvieron hijos después. Ahí están los textos, ¿no? El Señor Jesús heredó la naturaleza pecaminosa a través de María. Interesante, ya hemos respondido en cierta forma esta pregunta, ¿no? El santo ser que nacerá, ¿de acuerdo? La naturaleza, la obra del Espíritu Santo y la segunda persona de la Trinidad preservaron, ¿no? ¿Cómo haya sido formado ese embrión? No lo sabemos, ¿no? Definitivamente con el óvulo de María, pero el pecado no interfirió en su crecimiento, no entró, ¿de acuerdo? Es como si más hubiera podido la divinidad en base al pecado, de repente, de esa formación. Y es interesante porque, miren, porque el Señor Jesús no tuvo padre humano, solo madre. Ya, esta es una conjetura también. Algunos para poder ayudar a eliminar la naturaleza pecaminosa que se pudo haber heredado, dicen, no, solamente el padre es el que da el pecado, transmite el pecado. La mamá también, pero ella recepciona nada más pecado. Pero el papá es el que transmite. O sea, cuando el papá inserta un espermatozoide, ahí va el pecado. Esa es una conjetura, no es probable. ¿Por qué? Porque el salmista, el mismo David, ¿no? En Salmo 51, va a decir, en pecado me concibió mi madre. ¿Ya? Eso está en Salmo 51, si quieres buscarlo. Entonces, no es probable esto. Entender que como o no hubo intervención de varón, la naturaleza de Adán quedó interrumpida. El hecho de que solamente haya la intervención de una mujer, digamos así, un óvulo de una mujer, en este caso de la Virgen María, ya rompe la formación de un ser humano normalmente que se va creando en esa naturaleza adámica. Es como si se interrumpiera la descendencia de Adán ahí en María y hubiera una nueva forma de crear vida. Y por eso que se entiende que Jesús es el postrer Adán. Ahí están los siguientes versículos, ¿no? Que nos ayudan a entender que él es el segundo Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán fue creado en inocencia, fue creado sin pecado, ¿no? Nosotros lo vemos a Adán y a Eva también en capítulo 1, 2, sin pecado. Después, con la desobediencia, ellos entran en pecado, pero ellos cuando fueron creados sin pecado. Entonces, ahora entendemos que el Señor Jesús también, entrando en esta humanidad, es creado al igual que Adán, sin ese pecado. También lo entendemos así. Ahí están la religión católica romana ha tratado de sustentar la transmisión del pecado original diciendo que María, exclusivamente María, fue concebida sin pecado, ¿no? Lo que se conoce como el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, María no tenía el pecado original. Y como ella contribuye a la formación del Señor Jesús, es que van a decir que ella no tiene ese pecado, por ende no transmitió el pecado original o la naturaleza pecaminosa al Señor Jesús. Pero también es errado, porque no puede ser. Es un dogma que ahí está la fecha, el Papa que lo dijo, no hay un sustento bíblico para esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se conoce como la Inmaculada Concepción. ¿Ya? No hay tal cosa. ¿Ya?
Ahí vemos un cuadrito donde hace una comparación entre el primer hombre y el postrer Adán, el primer Adán y el postrer Adán, ¿ya? Y ahí vemos, incluso podemos una comparación con las tentaciones, ¿no? Todo un paralelo entre Adán y el Señor Jesús. Lo que no pudo hacer Adán, lo hizo el segundo hombre, ¿no? El primer hombre que creó la humanidad, que descendió la humanidad, mejor dicho, de él, no falló. El postrer Adán, el segundo hombre perfecto, el Señor Jesús, es el que hace las cosas bien y nos restaura, nos da ese ministerio que tiene el Señor Jesús de reconciliarnos con el Padre. Todo esto se amarra, hermano, la escritura no se contradice, todo esto se amarra, ¿ya? Él es el que nos restaura con el Padre, nos vuelve a la familia de Dios, nos hace sus hijos nada más. Por eso que Juan 1:12, pues, ¿no? Son los que están en el Señor Jesús, les Dios es potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Entendemos ahora no? Todo está perfecto en la escritura, no se contradice. Seguimos avanzando. El Señor Jesús heredó la naturaleza pecaminosa a través de María. Seguimos respondiendo a la pregunta. Bueno, hay varios pasajes bíblicos que nos ayudan a entender eso. Por ejemplo, así como fue Adán engendrado por Dios, la segunda persona también, así, sin pecado. Esto ya lo expliqué, ¿no? Ahí está, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán, ¿no? En la genealogía que nos da Lucas, es considerado como hijo de Dios. Adán es considerado como hijo de Dios, ¿de acuerdo? Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ya lo expliqué. Entonces, el santo ser iba a ser santo. ¿Cómo? El Señor lo está diciendo, la intervención de la Trinidad completa, esa criatura no iba a tener naturaleza pecaminosa, ni no tuvo naturaleza pecaminosa, o el pecado original como normalmente se entiende. Me gusta la versión de la Biblia textual, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado santo. ¿Ya? En el original no está el ser, solamente dice de frente santo. Lo cual también lo nacido será llamado santo. Santo es separado. Solamente este atributo lo tiene Dios. Y después de Cristo, nosotros. ¿De acuerdo? Apartados, separados. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Hijo de Dios. Entonces, la descendencia de Adán se ve cortada en la concepción virginal del Señor Jesús, ¿de acuerdo? Hay un corte, por eso que es interesante que en Génesis 5:1 comienza la genealogía, el Génesis de Adán, ¿no? En el griego es Génesis, la genealogía de Adán. Y Mateo dice, comienza igual, Mateo 1:1, ni bien comienza. ¿Ustedes conocen la genealogía de Adán? Bueno, ahora les presento la genealogía del Señor Jesús, hasta él. ¿De acuerdo? Por eso que las genealogías son importantes para entender la ascendencia del Señor Jesús, ¿no? Hasta él. ¿Ya? ¿Qué más dice acá? Dios preservó a Cristo de la naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Esta pregunta ya la he ido respondiendo de diferentes formas. ¿De acuerdo? ¿Es Dios? ¿Para Dios es algo imposible? No. No hay nada imposible para Dios, ¿no? El niño será santo y será llamado hijo de Dios. Interesante esta versión. Entonces, ya sabemos, ya de por sí, Lucas ya nos dice, ¿no? Lucas ya nos dice que el santo iba a ser un santo ser, o iba a ser un santo, llamado santo, apartado para Dios. Pero ¿por qué importa esta concepción virginal? ¿Por qué es importante? Dice, si los relatos de Mateo y Lucas sobre la concepción milagrosa no fueran fiables, el resto del texto tampoco lo sería. Si ellos comienzan su evangelio y nosotros tenemos dudas, o no es real, o están comenzando con una mentira, es lógico pensar que el resto también, pues, habrá alguna mentira por ahí, ¿no? O algo que no es confiable, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra duda sobre quién sería el Señor Jesús, o es hombre o es Dios. Entonces ahora nosotros ya entendemos que es 100% Dios y 100% hombre, ¿de acuerdo? Ya sabemos que tenía una preexistencia. Si no fuera una concepción virginal, tendríamos muchas dudas. La vida del ministerio del Señor Jesús se vería afectado, ¿no? ¿Realmente se vería afectado? ¿Es un hombre o es Dios, ¿no? Por eso que no podemos separar sus naturalezas. Están las dos ahí. Y interesante porque dice una virgen, ¿no? Haciendo referencia al Señor Jesús. Él nace a través de una virgen, concebido milagrosamente, engendrado milagrosamente,
nació milagrosamente, vivió milagrosamente, resucitó milagrosamente, entonces, y deja este mundo milagrosamente. O sea, la intervención de Dios en todo el ministerio y en toda la vida en esta tierra del Señor Jesús. Dice que había un rey que para entender cómo pensaba su pueblo y cómo vivía su pueblo, dice que este rey se despoja de sus vestiduras reales, ¿no? Se viste como un aldeano y comienza a caminar y andar por su reino, ¿no? Y así es como él comienza a entender y comienza a comprender algunas cosas y hace esa simbiosis o esa relación entre la realeza y su pueblo, él entendiendo las carencias, las necesidades, la preocupación y todo lo que tenía que sufrir su pueblo, entonces él entiende. Entonces, interesante este ejemplo, ¿no? Otro teólogo va a decir algo en base a una herejía, ¿no? Que Dios tomó un cuerpo humano, ¿no? Que se metió en un cuerpo humano. Y algo extraño, es como si Dios se metiera en de repente un hombre, la mente de un hombre se metiera en el cuerpo de un león, por ejemplo, ¿no? Es un león, pero tiene la mente de un hombre. Entonces, es algo extraño. Un mejor ejemplo es la del campeón mundial, ¿no? Un atleta, un velocista, alguien que corre muy rápido, tiene la mejor marca mundial, pero se amarra la pierna, una de las piernas, eso es lo que se conoce en las gincanas como carrera de 3 piernas, ¿no? Se amarra una pierna a otra persona, ¿no? Entonces se ve limitado a la unión que tiene con otra persona. Entonces, a veces eso nos ayuda a comprender también cómo Dios, ¿no? Limitándose a la condición de hombre. Eso nos ayuda a comprender también. Entonces, el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. Me gustó este juego de palabras, ¿no? Por eso lo he puesto ahí. La imitación satánica, ¿no? Cuando el Señor le dice, de la mujer va a descender, ¿no? Alguien que va a venir y te va a pisar la cabeza. Entonces, Satanás sabe mucho más por tema de experiencia porque por el mismo Satanás, como dice el dicho, ¿no? Entonces, él comienza a hacer una serie de perversiones o malformaciones. Siempre Satanás, acuérdense de esto, toma algo que Dios hace y lo hace para contradecir. ¿Ya? Entonces, hay mitos, por ejemplo, la del bebé, ¿no? Una mujer cargando un bebé, eso no nace en el catolicismo, ¿no? Normalmente vemos a la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Si nosotros hacemos un estudio de esto, nos vamos a dar cuenta de que ese pensamiento se remonta no al catolicismo, sino mucho tiempo atrás, ¿no? Desde las épocas babilónicas, ¿ya? De la Torre de Babel, ¿no? Desde esas épocas, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la historia de Semíramis y su hijo Tamus, ¿no? Y esa idiosincrasia, ese paganismo, esa religiosidad se va a filtrar en todo el mundo. Por eso que encontramos en todo el mundo una mujer cargando un niño. En la India, en Egipto, en el catolicismo, en todos lados. En la China, ¿ya? Entonces, dice que cuando los conquistadores españoles llegaron a tierras americanas, ellos encontraron varias cosas que ellos ya tenían en su religión. Se quedaron asombrados, ¿no? Hay un libro, Babilonia, Misterio Religioso, tenemos que buscarlo y leerlo. Por ahí lo hemos compartido alguna vez. Entonces, Satanás va a buscar pervertir. Por eso que encontramos en la religión algunos historias de concepciones milagrosas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en los griegos, ¿no? El nacimiento de Hércules, de Perseo, cómo Zeus viene, pero todo es tema en relación a fornicación, ¿de acuerdo? Todo es relación a relaciones sexuales, ¿no? Un animal teniendo relaciones sexuales con un humano, y ahí nacen los héroes mitológicos, tanto en el griego como en otras mitologías, encontramos esta serie de cosas, ¿ya? Tratando de hacer ver que el Señor Jesús es una imitación o alguien copió o lo adaptó, ¿ya? Pero es interesante entender que la concepción virginal, el hecho de Dios en hombre, no es una concepción que nace con los griegos, es una concepción que nace con los judíos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un punto a favor.
Son los judíos lo que ven. Es más, es como cuando Isaías, ¿no? Dice, ¿no? Cuando Isaías da su profecía 700 años antes, es Emanuel. Cuando él decía, Emanuel, Dios con nosotros, estaba diciendo que Dios iba a estar con nosotros ahí. Es como Daniel también. Daniel, veo al Hijo del Hombre venir, veo a alguien como Hijo de Hombre que viene en las nubes y ve la segunda venida del Señor Jesús. Pero ellos en su tiempo no entendían, al igual que Isaías, al igual que Daniel, pero está plasmado ahí, inspirada la palabra de Dios y quedó en la escritura. Entonces ahora nosotros lo entendemos, por eso que nosotros tenemos la revelación completa y entendemos ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá hay unos textos interesantes. Miren, escuchen, lean. Primera de Juan, Juan en su primer capítulo, versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son versículos que nos ayudan a comprender un poquito la concepción virginal y el nacimiento del Señor Jesús, Dios en esta humanidad. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Interesante. Juan 7:41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, venir, a la de venir. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo nuevamente. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros, acá está el versículo que les comentaba, Juan 8:41, nosotros no somos nacidos de fornicación, le dicen al Señor Jesús, en base a eso que ya se estaba filtrando, que no se sabía quién era el padre del Señor Jesús o las difamaciones que ya se estaban corriendo en esos días, ¿no? Seguramente los fariseos investigaron, hicieron cuenta de que eso se estaba haciendo así. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Interesante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Concebido, acá es engendrado en mujer, podría ser una traducción también, ya en realidad, genomai, de donde viene la palabra genoma nuestra, ¿no? Genomai, pero acá el doble N tiene doble N, como si fuera engendrado en mujer, una cosa así, ¿ya? Filipenses dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando, dice, ¿no? Forma de siervo. Y en Hebreos leíamos que el Señor le había preparado un cuerpo, ¿no? Son algunos versículos que nos ayudan a comprender un poco esto. Surge una pregunta, ¿por qué no se enseñó? Pablo no lo enseña, por ejemplo. No habla de la concepción virginal, el nacimiento virginal, no lo habla, porque Pablo trata de dar solución. Otros dicen que no se menciona en el libro de los Hechos porque podía relacionarse con el helenismo y caer en los mitos griegos, ¿no? De semidioses, que ellos creían en los semidioses, ¿no? Hércules, Perseo y tantos otros más, ¿no? Aquiles. Entonces, ellos, aparentemente, para no mezclar esas ideas, otros teólogos interesantes dicen que no es una doctrina fundamental, ¿no? Es una doctrina que de apoyo, que nos es interesante encontrarla, entenderla, pero pero la concepción virginal es importante, porque así es como entendemos todo, la unión hipostática, la encarnación y la concepción, ¿de acuerdo? Es como si dijéramos, creemos en la resurrección, pero si no estuviera que la tumba está vacía, no tendríamos esa certeza, pero se tiene la certeza de que la tumba está vacía, ¿no? Que fueron y no estaba, es porque el Señor Jesucristo resucitó. Entonces es importante. Entonces también lo que nos cuenta Lucas y lo que nos cuenta Mateo es importante también. ¿Qué más tenemos acá? Nacido como todos los niños lo hacen. Ya, este es interesante dentro de Jesús y su humanidad, ¿no? Él nació, creció, fue a la escuelita, ¿no? A la sinagoga, aprendió, tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, se quedaba dormido cansado en la barca, ¿no? Tenía un cansancio físico, no pudo, por lo magullado, por lo cansado, lo trasnochado que estaba, no pudo continuar cargando la cruz, ¿no? Simón Sireneo le ayudó, murió como un hombre también, ¿sí o no? Entonces, en su humanidad, para efecto de estudio, podemos encontrar esto.
que tuvo una mente humana también, tuvo un alma humana, tuvo emociones humanas, ¿no? Se asombró, lloró, se entristeció, se angustió. Podemos encontrar todo eso dentro del proceso de vida que tuvo el Señor Jesús en su humanidad. ¿Por qué es importante la humanidad del Señor Jesús? Para entender la obediencia representativa. El Señor Jesús lo logró, nosotros lo podemos hacer también en Él. Por el sacrificio vicario. Él pagó el pago, Él hizo el pago que tú y yo no podíamos hacer. La muerte. Él murió nuestra muerte. Por eso que en Cristo tenemos vida eterna. Vida, Zoe, eterna. Él es nuestro mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si Jesucristo no hubiera adquirido esa humanidad en su naturaleza preexistente, no hubiera podido ser el puente. Él se hace hombre, hace el puente entre Dios, nos reconcilia con el Padre y también Él gobierna. El propósito para Adán era gobernar la tierra. Ahora el Señor Jesús viene y retoma eso, ¿no? El reino que lo había usurpado Satanás, ahora Él lo vuelve a recuperar. Por eso que hablamos de un reino milenial. ¿Qué más? El modelo de nuestros cuerpos, ¿no? Él resucitó con su cuerpo, tiene un cuerpo glorificado, definitivamente, diferente, no sujeto a las leyes de esta tierra, come y todo lo demás. Entonces, Él es el modelo. Él resucitó, nosotros resucitamos. Por eso que Pablo va a decir, si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, estamos perdiendo el tiempo, somos dignos de que todo el mundo se burle de nosotros. Pero Cristo resucitó, eso es importante, y eso va a ser el estudio del siguiente paso. Y Él es nuestro sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Él está intercediendo, ¿no? Él está obrando a nosotros. Él es el que pagó, Él es el que hace, ¿de acuerdo? Y tendrá esa humanidad por la eternidad, esa humanidad glorificada. Y nosotros también tendremos un cuerpo glorificado por la eternidad, ¿no? ¿Por qué lo sabemos? Porque mostró las cicatrices, las marcas de la crucifixión, ¿no? Él dijo, tengo carne y huesos, me lo tocaron, no estaba, no comió también. Regresará así como se fue, dice Hechos 1:11, cuando fue ascendido, ¿no? Acá dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue, vendrá en gloria, ¿de acuerdo? Esteban también lo vio cuando estaba siendo martirizado, Esteban también lo vio. Y hay mucho material más sobre esto, ¿de acuerdo? Pero entendamos entonces que el Señor Jesús tiene las dos naturalezas, la divina, la humana. Es 100% Dios, 100% hombre, ¿de acuerdo? Muy bien, este cuadrito nos ayuda a entender un poquito más esta comparación. Estuvo cansado en su naturaleza humana, en su naturaleza ofreció descanso a los cargados, interesante. Tuvo hambre, pero Él es el pan de vida, Él es el pan de vida. Tuvo sed, pero Él es el agua de vida. Estuvo en agonía, ¿no? Pero consoló a otros. Creció en sabiduría como todos, pero Él existió, Él tiene todo el conocimiento, es omnisciente. Fue tentado, pero Dios no puede ser tentado, nos dice Santiago. Interesante. Se limitó a sí mismo en su conocimiento, Él es omnisciente. Ya esta lista podría continuar, ¿de acuerdo? Pero no, acuérdense de no hacer división entre la naturaleza humana y la divina. Él está completo, ¿de acuerdo? En su humillación, ahora está en su exaltación. Muy bien, acuérdense de las actividades. Siempre estén contactando con su Bernabé, orando unos por otros, su lectura bíblica. Hay muchos que ya están por terminar, otros ya han terminado, ¿ah? Así que son libros cortitos. Son varios, pero son cortitos, bien digeribles y fáciles de leer, ¿no? Así que vayan leyendo. Los 27 libros ya de cajón, vamos a hacer una práctica ya, hay que hacer prácticas. Ahora seguimos con 3 versículos, ya estamos en la mitad del Salmo 23. Hay que seguir memorizando, ya muchos también ya lo saben. Muy bien, amados hermanos, sigan perseverando en sus estudios, Dios les bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.